Estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Me presento con ustedes. Soy la maestra Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Bienvenidos. En esta cápsula vamos a hablar de el análisis de la Ley de Inversión Extranjera y las actividades reservadas exclusivamente al Estado y a los mexicanos. Estructura de la Ley de Inversión Extranjera. La Ley de Inversión Extranjera es una norma de carácter federal, de orden público y de interés general. Su estructura está diseñada para dotar de certeza jurídica a los agentes económicos mediante una clasificación sistemática de las reglas de admisión, los límites de participación en el capital social de las personas morales, la adquisición de bienes inmuebles, el régimen registral y el sistema de sanciones administrativas. La estructura formal de la Ley de Inversión Extranjera se compone de 8 títulos subdivididos en capítulos que abarcan desde los principios de orden público hasta los recursos administrativos para la defensa de los particulares. A continuación vamos a detallar analíticamente el contenido de cada una de estas secciones. En el título primero tenemos las disposiciones generales. Este título establece el objetivo primordial de la ley, las definiciones operativas que regirán todo el texto normativo, tales como comisión, secretaría, registro, etc., y la regla general de apertura. Esta regla general indica que, salvo lo dispuesto explícitamente en la ley, la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de producto. En el título segundo hablamos de las actividades reservadas. Se constituye como el núcleo restrictivo de la legislación. Aquí se plasma la política de exclusiones y límites de participación. Se divide en capítulos que se agrupan en actividades que el Estado se reserva de manera exclusiva, las actividades reservadas únicamente a mexicanos y las actividades con límites porcentuales específicos de participación extranjera. En el título tercero tenemos de las sociedades, tenemos la adquisición de bienes inmuebles y de la explotación de recursos naturales. En el título cuarto tenemos la inversión de personas morales extranjeras. En el título quinto tenemos la inversión neutra. En el título sexto tenemos la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. En el séptimo, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Y en el octavo hablamos de las sanciones. Entonces aquí tenemos una estructura general, las disposiciones generales van del 1 al 3, que establecen la regla general de la apertura comercial y regulan la participación extranjera en sociedades mexicanas y la adquisición en la zona restringida. Y el control y fomento, que van del título 4 al 7, que regulan las corporaciones extranjeras, la inversión neutra, la ingeniería financiera, la comisión de inversiones y el registro público. Y a partir del título 8 determinan el catálogo de infracciones administrativas, multas y supuestos de nulidad en caso de contravenir las normas. El objeto general de la Ley de Inversión Extranjera se encuentra formalmente expresado en su artículo 1. La redacción de este precepto legal refleja un delicado equilibrio entre dos fuerzas aparentemente opuestas, la apertura comercial y la preservación de la soberanía nacional. El texto legal establece que el objeto de la ley es determinar las reglas para canalizar
la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. Este enunciado contiene elementos conceptuales que merecen un examen detallado, como la canalización del capital foráneo mediante reglas claras. La ley no busca simplemente permitir la entrada del dinero del exterior, sino canalizarlo. Canalizar implica dirigir, conducir y encauzar el flujo de capitales hacia actividades productivas y sectores económicos específicos. Y también la contribución al desarrollo nacional. Este es el componente teológico y cualitativo de la ley. La inversión extranjera no es considerada un fin en sí misma, sino un medio instrumental para alcanzar el desarrollo de la nación mexicana. El concepto de desarrollo nacional se alinea directamente con el artículo 25 de la Constitución Federal, el cual otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Por lo tanto, la ley busca que la inversión extranjera cumpla con funciones sociales y macroeconómicas de alto valor, como la generación de fuentes de empleo productivo, la transferencia de tecnología y conocimientos especializados, el desarrollo de la infraestructura, el incremento de la competitividad industrial. El objeto de la ley también se define por lo que se restringe. Al tiempo que promueve la inversión extranjera directa, la ley resguarda celosamente el principio de autodeterminación económica. Conceptos clave de la Ley de Inversión Extranjera. Para la correcta interpretación y aplicación del marco normativo en materia corporativa y de inversión internacional, es indispensable comprender con precisión quirúrgica los conceptos fundamentales que delimitan el ámbito personal y corporativo de la ley. Estos términos clave determinan quiénes son sujetos de derechos y obligaciones especiales, así como la naturaleza de los entes jurídicos a través de los cuales se puede instrumentar el capital foráneo en el territorio nacional. Y tenemos a los inversionistas o personas físicas extranjeras, que son individuos sin nacionalidad mexicana. Excepción relevante en el artículo 3. Los extranjeros con residencia permanente no se computan como capital extranjero, salvo en actividades reservadas. Tenemos la persona moral extranjera, que son sociedades mercantiles, corporaciones civiles o asociaciones constituidas fuera del territorio nacional bajo leyes extranjeras. Y tenemos las entidades extranjeras sin personalidad jurídica, como fideicomisos, consorcios, joint ventures o fondos de inversión extranjeros que operen colectivamente en el mercado mexicano. Y tenemos un análisis comparativo de estructuras de inversión y conceptos clave. Para consolidar el análisis de las figuras clave del régimen jurídico de la inversión extranjera, el siguiente cuadro comparativo detalla la naturaleza, limitaciones y alcances operativos de las distintas estructuras mediante las cuales el capital extranjero interactúa en el mercado mexicano. En el atributo jurídico tenemos la nacionalidad. En la cláusula de admisión de extranjeros es mexicana, constituida bajo leyes del país, y en la cláusula de exclusión tenemos la mexicana, constituida bajo leyes del país. Tenemos la zona restringida no residencial, que es la adquisición directa dando aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la adquisición directa, libre e ilimitada. La zona restringida, que es la zona residencial, únicamente vía fideicomiso, 50 años prorrogables, adquisición directa, libre e ilimitada. El convenio del artículo 27, Calvo, que es obligatorio, renuncia a protección diplomática, inaplicable, no admite socios extranjeros. Y el registro en el RNIE, que es obligatoria con participación extranjera, exenta por definición legal. El principio de soberanía económica faculta al Estado mexicano para regular el acceso a la inversión extranjera en diversas líneas productivas. Y aquí tenemos los límites de participación. El principio de soberanía económica faculta al Estado para clasificar actividades estratégicas
El ingreso del capital extranjero está regulado para equilibrar la competencia internacional y salvaguardar los intereses superiores de la nación. Esta clasificación da origen a cuatro grandes categorías de exclusión o limitación, como las actividades reservadas exclusivamente al Estado, las actividades reservadas a mexicanos o a sociedades mexicanas, las actividades con límites porcentuales, las actividades que requieren resolución favorable. Las actividades reservadas de manera exclusiva al Estado son las siguientes: la exportación y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. El subsuelo y la propiedad originaria corresponden de forma inalienable e imprescindible a la nación. El sector eléctrico, la planeación, el control del sistema eléctrico nacional y servicio público de transmisión y distribución de energía a través de la CFE, la energía nuclear y acuñación, que es la generación nuclear por seguridad nacional, monopolio de acuñación y emisión de billetes por el Banco de México, Banjico, y el control de infraestructura crítica, que es el control de aduanas, vigilancia y seguridad interior de puertos, aeropuertos y helipuertos nacionales. Las actividades reservadas exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros, y tenemos el transporte y comercio y la radiodifusión y la banca. El artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera establece un tercer bloque de actividades donde la inversión extranjera es admitida, pero bajo una restricción cuantitativa estricta. Hasta el 10% de sociedades cooperativas de producción, hasta el 25% en transporte aéreo nacional y hasta el 49% en la fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales.